Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número uno de dramas, romances y secretos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un cafecito bien cargado, porque hoy tenemos una bomba que va a explotarles la cabeza. Si lo adivinaron, el título lo dice todo. Hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos megaestrellas turcas que, como saben, hace años fueron una de las parejas más queridas y comentadas del país. ¿Recuerdan Yaman y Mira, los protagonistas de *Med*? La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele pasar, las historias de amor a veces tienen finales inesperados. Después de un tiempo juntos, Atay y Serine tomaron caminos separados. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales, siempre quedó esa espinita, esa pregunta en el aire: ¿qué pasó realmente? ¿Podría haber una segunda oportunidad para este romance de ensueño? Pues bien, agárrense fuerte porque hoy vamos a desvelar un secreto que nadie esperaba. Una información que ha llegado a mis oídos desde fuentes muy cercanas a los protagonistas y que, si resulta ser cierta, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta historia. Pero antes de seguir, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos en el canal y les encantan este tipo de chismes jugosos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un like bien grande y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Atay y Serine. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, pongámonos cómodos porque aquí viene lo bueno. Resulta, mis queridos chismosos, que según mis fuentes, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya tuvieron un encuentro secreto hace poco tiempo. Sí, lo oyeron bien. Un encuentro que, al parecer, se produjo en un hotel, lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas de los paparazzi. ¿Se imaginan la escena? Dos examantes frente a frente después de años sin verse. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? ¿Revivieron viejos recuerdos? ¿Hubo chispas o solo fue un encuentro amistoso? Estas son solo algunas de las preguntas que me estoy haciendo, y que seguramente ustedes también se están haciendo ahora mismo. Obviamente la información que tengo es limitada, pero les puedo contar lo que sí con certeza. Este encuentro, según me dicen, fue organizado por un amigo en común. Al parecer, este amigo, que siempre ha sido un gran fan de la pareja, quería que Atay y Serine tuvieran la oportunidad de hablar, de aclarar las cosas y quizás de plantearse la posibilidad de retomar su relación. El hotel elegido para este encuentro secreto fue un lugar discreto, alejado del centro de la ciudad y con poca afluencia de público. Un lugar perfecto para que los dos pudieran estar tranquilos y hablar sin ser molestados. Mis fuentes me indican que el hotel en cuestión era un boutique hotel en la zona de Riva, conocido por su ambiente relajado y privado, perfecto para escapar del bullicio de Estambul. Este detalle es importante porque demuestra que el encuentro fue planeado con cuidado para evitar cualquier filtración a la prensa. Ahora bien, aquí viene la parte más interesante. Según mis fuentes, la conversación entre Atay y Serine fue muy intensa. Al parecer, ambos tenían muchas cosas que decirse, muchas cuentas pendientes que saldar. Hablaron de su pasado, de los motivos que les llevaron a separarse, de sus sentimientos actuales y de sus planes para el futuro. No sé con exactitud qué se dijeron, pero me cuentan que hubo momentos de tensión, de reproches, pero también de risas, de recuerdos bonitos y sobre todo, de mucha emoción. Al parecer, la química entre ellos sigue intacta, a pesar del tiempo que ha pasado. Un pajarito me contó que durante la conversación, Serine le reprochó a Atay su falta de compromiso en la relación, mientras que él le confesó que la presión mediática le había resultado asfixiante. Imagínense la intensidad del momento, chispas volando por todos lados. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Atay y Serine están pensando en volver a estar juntos? ¿O simplemente fue un encuentro para cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante por caminos separados? Esta es la pregunta del millón, y la verdad es que no tengo la respuesta definitiva. Pero basándome en lo que me han contado mis fuentes, creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que este encuentro ha servido para reavivar la llama entre ellos, para recordarles lo que sentían el uno por el otro y para abrir la puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, también hay que ser realistas. Atay y Serine son dos personas muy diferentes, con vidas muy ocupadas y con agendas muy apretadas.
Volver a estar juntos sería un gran desafío, y requeriría mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Además, la prensa turca, que es implacable, estaría encima de ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que añadiría aún más presión a la relación. Además, hay que tener en cuenta que los dos han cambiado mucho desde que terminaron su relación. Han madurado, han aprendido de sus errores y han evolucionado como personas. Ya no son los mismos jóvenes que se enamoraron en el set de Medcezir ***. Ahora son adultos con otras prioridades y con otras expectativas. Serini, por ejemplo, se ha convertido en una empresaria exitosa, con su propia línea de ropa y varios proyectos cinematográficos en marcha. Atay, por su parte, ha consolidado su carrera como actor internacional, protagonizando series de éxito en plataformas como Netflix. Por lo tanto, es difícil predecir qué va a pasar en el futuro. Pero lo que sí puedo decirles es que este encuentro secreto ha generado mucha expectación entre los fans de la pareja. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, con revivir aquellos momentos mágicos que vivieron durante su relación. En las redes sociales, el hashtag #Kaser volvió a ser trending topic, con miles de fans expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Algunos incluso han creado fanfics y vídeos con montajes de sus mejores momentos en *Medcezir ***. La pasión de los fans es increíble. Y sinceramente yo también lo deseo. Creo que Atay y Serini son una pareja muy especial, con una química única y con un gran potencial para ser felices juntos. Pero al final, la decisión es solo suya. Ellos son los que tienen que decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor o si prefieren seguir adelante por caminos separados. Y por más que queramos influir con nuestros comentarios y deseos, la decisión final recae sobre sus hombros. Mientras tanto, nosotros, sus fans, tendremos que esperar y ver qué pasa. Estaremos atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que nos pueda dar pistas sobre el futuro de esta historia. Y por supuesto, yo me encargaré de mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Mis fuentes están trabajando arduamente para conseguir más información sobre este encuentro secreto y les prometo que seré la primera en contárselo todo. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por la emoción. No olvidemos que esto es solo un rumor, una información que ha llegado a mis oídos, pero que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos protagonistas. Por lo tanto, hay que tomarlo con pinzas y no hacernos falsas ilusiones. Recordemos que los famosos suelen ser muy celosos de su vida privada y que es poco probable que confirmen o desmientan este tipo de rumores. De todas formas, creo que este encuentro secreto es una buena señal. Significa que al menos Atay y Serini están dispuestos a hablar, a escucharse y a considerar la posibilidad de retomar su relación. Y eso en sí mismo, ya es un gran paso. Que después de tantos años, y con todo el ruido mediático que los rodea, hayan accedido a un encuentro privado, dice mucho. Así que mantengamos la esperanza, crucen los dedos y recemos para que esta historia tenga un final feliz. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus carreras profesionales, de sus películas, de sus series y de sus entrevistas. Que al final del día, son dos artistas talentosísimos que merecen todo nuestro apoyo. Y hablando de sus carreras, les recomiendo que no se pierdan los últimos proyectos de Atay y Serini. Él está arrasando con su papel en la serie *Terci***, donde interpreta a un sastre con un oscuro secreto. Su actuación es simplemente magistral, llena de matices y de intensidad. Mientras que ella sigue cosechando éxitos con sus trabajos en cine y televisión. Su última película, una comedia romántica, ha sido un éxito de taquilla en Turquía y está recibiendo muy buenas críticas. Son dos talentos increíbles que no dejan de sorprendernos con su versatilidad y su profesionalidad. Además, ambos están trabajando en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Pero volviendo al tema central de este vídeo, no podemos olvidar que hay otros factores que podrían influir en una posible reconciliación. Por ejemplo, sus respectivas relaciones actuales. Serini ha sido vinculada sentimentalmente con varios empresarios y actores en los últimos años, aunque nunca ha confirmado ninguna relación seria. Atay, por su parte, se ha mantenido más discreto en este aspecto, aunque también se le ha relacionado con algunas actrices. Si ambos están solteros y disponibles, las posibilidades de una reconciliación aumentan considerablemente. Otro factor importante es la opinión de sus familias y amigos cercanos. Si ellos apoyan una reconciliación,
esto podría facilitar las cosas. Sin embargo, si se oponen, esto podría añadir más presión a la pareja. Imagínense las cenas familiares incómodas y las conversaciones tensas con los amigos. Sería un verdadero drama turco. Bueno, mis chismosos, creo que con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba de información y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles todo esto. Me he esforzado por conseguirles la información más jugosa y detallada posible. En resumen, hoy hemos hablado de un supuesto encuentro secreto entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya en un hotel. Un encuentro que ha generado mucha expectación entre los fans de la pareja y que podría ser el preludio de una posible reconciliación. Además, hemos analizado los factores que podrían influir en esta posible reconciliación, como sus carreras profesionales, sus relaciones actuales y la opinión de sus familias y amigos. Pero como siempre les recuerdo que esta información no está confirmada oficialmente y que hay que tomarla con precaución. De todas formas, creo que es una buena señal y que hay motivos para ser optimistas. Y si al final no se reconcilian, al menos tendremos un buen culebrón para entretenernos durante los próximos meses. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Altay y Serini deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? Cuéntenme todo lo que piensan. Quiero saber sus opiniones y teorías. Soy toda oídos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me dan energía para seguir trabajando y trayéndoles la mejor información. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, los secretos más jugosos y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo. Mi misión es mantenerlos informados y entretenidos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.